Pollos, ciática, adormecimiento de piernas, dolor lumbar. Todo esto ocasionado por una estenosis lumbar. Pues quédate porque te he diseñado una estrategia de ejercicios que te va a venir estupendamente bien para aliviar sus síntomas. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a atacar a esas estenosis. La estenosis básicamente es un estrechamiento de lo que es el propio canal lumbar, que se estrecha tanto que llega a afectar a los nervios. Solo el 5% de las ciáticas está originado por esta estenosis. Y a mí, como ya sabéis, me encanta daros ejercicios y rutinas para aliviar vuestros síntomas. Lo primero que vamos a hacer es aplicar calor, una fuente de calor. ¿Para qué? Para flexibilizar el tejido y aliviar un poco ese síntoma del dolor. A mí ya sabéis que me encanta trabajar con parchecitos de calor que se adhieren. Hacemos los ejercicios y así tenemos 8 horas de calorcito que nos van a ir muy bien. Nos damos un poquito la vuelta y ya sabéis, parchecito de calor en la zona, ya que la estenosis lumbar nace desde el E1 hasta el sacro, ya que es lumbar, puede haber dorsal, puede haber cervical, ¿de acuerdo? Pero es más extraño. Pondremos lo que son los tirantes, nos damos otra vez la vuelta y lo adaptaremos sin presión extra encima de lo que es la estructura del propio pantalón. Ahora ya queda fijado y nos vamos a poner con los ejercicios, pero antes un detallito del parche de calor. El parche de calor tiene 16 células que se adaptan genial a nuestra zona lumbar gracias a sus tirantes elásticos y cierre con velcro. Estas células actúan por oxidación cuando el hierro se combina con el oxígeno del aire en presencia de la sal, carbón y agua. Se genera el calor. Un calor constante de 40 grados durante 8 horas. Trata rápidamente los primeros signos de dolor o tensión, evitando así que el dolor pueda impedirte seguir con tu vida cotidiana. Dividamos esta rutina en qué sí y qué no podemos hacer. Empezamos por lo que sí podemos hacer a diario. Nos tumbamos y vamos a hacer una flexión de rodillas unilateral. 2 series de 10 a una velocidad lenta y constante. Es tremendamente importante cuando lleguemos al parámetro de rodilla, pecho, tirar un poquito de tu rodilla. ¿Por qué? Porque la estenosis le viene muy bien siempre la flexión, ¿de acuerdo? Lumbar. Porque puede moverse mejor, porque alivia síntomas. Todos los ejercicios en flexión le vienen bien. Aquí, sin flexionar la lumbar, estamos haciendo un movimiento de bombeo en la lumbar que nos va a venir tremendamente bien para empezar a movilizar todo lo que es la estenosis. Recordad, 2 series de 10 repeticiones. Segundo ejercicio, extensión axial. Ya que tenemos un cierre de ese canal, lo que queremos es descomprimir la columna. Lo vamos a hacer en sedestación. Vamos a flexionar un poquito las piernas con una banda elástica. Vamos a coger los extremos y una vez que hemos cogido los extremos y apoyado las manos a ambos lados del cuerpo, vamos a meter la cabecita. Nos va a dar feedback para decirle ahora a Isa, Isa, vamos a crecer, crecemos, 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 doble mentón y aguantaremos en esa posición entre 20 y 30 segundos. Haremos esta posición de extensión, de crecimiento axial, al menos 3 o 4 veces. Relajamos, nos relajamos, nos relajamos y volvemos a crecer. Crecemos, 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 crecemos. Lo que estamos haciendo es crecer axialmente, que nos va a venir tremendamente bien para tu estenosis lumbar. Siguiente ejercicio, trabajemos nuestro core, el núcleo, muy importante para tener un buen equilibrio. Vamos a poner las manos encima de las piernas y vamos a subir lentamente, soplando despacito, 4 o 5 segundos, contrayendo bien el abdominal, protegiendo bien el cuellito. Vámonos abajo, una contracción de 5-6 segundos. Haremos unas 10 repeticiones. Volvemos a subir despacito, como veis, subimos poco, comprimimos, protegemos cuello, un abdominal perfecta. Pero también bajamos, activar oblicuo y transverso. Para eso vamos a pasar la mano por detrás de nuestra nuca y vamos a apuntar con nuestro codo derecho a lo que es la caderita izquierda. Vamos a subir lentamente haciendo una pequeña torsión en la que estamos contrayendo oblicuo transverso de cada lado para dar equilibrio y core a nuestro problema lumbar, que es esencial cuando uno tiene los problemas de estenosis. Bajamos despacito, vamos a cambiar de brazo para que lo vea todo el mundo y vamos a llevar el codito izquierdo a la caderita derecha, subiendo un poquito, eso es, contrayendo y generando, además del trabajo de rectos, que es el principio, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo y transversos.
bajamos lentamente. Recordar, tenemos que hacer estas series de 6-8 repeticiones, unos 5-10 segundos arriba de la contracción. Cuarto ejercicio de las cosas que sí podemos hacer cuando tenemos estenosis, que nos van a ir muy bien. Ya hemos dicho que la flexión es algo que nos viene tremendamente bien en esta patología, tan sencillo como buscar una silla, buscar unos 90 grados aproximadamente y nos vamos a desplomar hacia adelante, eso es, dejando caer la cabeza, así conseguimos un estiramiento lumbar. Esta posición la vamos a hacer 2 veces 40 segundos. Cuando hayamos hecho esta posición, lo que vamos es a marcar diferentes vectores, uno hacia la rodilla izquierda y otro hacia la rodilla derecha. Empezamos a la rodilla izquierda, nos dejamos caer, como veis, su cabeza enfrenta la rodilla izquierda y estamos estirando un poquito con otro vector de angulación en la que vamos a estirar un poquito más la parte de la derecha y estamos haciendo un bostezo en flexión, que es lo que nos viene tremendamente bien. Cuando hayan pasado 40 segundos, miramos hacia la rodilla derecha, caemos hacia ella, dejamos caer la cabecita y ahí estamos, con nuestro calorcito, nuestro estiramiento y ganándole la partida a nuestra estenosis lumbar. Quinto ejercicio, busquemos la retroversión, ya que la anteversión nos penaliza. Mirad, esto es una anteversión pélvica y eso no nos va a venir para nada bien. Lo que vamos a hacer es, adelantamos los pies un poquito, nos apoyamos contra la pared despacito y ahora vamos a apretar mi mano contra la pared. Ahí. Fuerte, 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 fuerte. Esto lo vamos a mantener durante 20-30 segundos. Vamos a hacer una serie de entre 7, 8, 10 repeticiones. Viene tremendamente bien para generar un bostezo en esa estenosis y empezar a ayudarnos a corregir y aliviar los síntomas. Sexto y último consejo de las cosas que sí puedes hacer, rutina diaria, neurodinamia. A veces la gente que tiene estenosis tiene irradiación por las dos piernas. Habría que hacer una y luego habría que hacer la otra. Muy sencillo, chicos, flexionamos, pasamos las manos por detrás de nuestra pierna, la estiramos hasta que haya un poquito de irradiación o síntomas, ¿vale? Sin pasarnos. Y ahora vamos a bajar el pie y acompañar con el cuello, levantar el pie y acompañar con el cuello, con el cuello y con el pie, ¿de acuerdo? Haciendo un movimiento totalmente sinérgico de subida y de bajada. Esto lo practicaremos en torno a los 5, 10, incluso se podría hacer durante 15 minutos, pero empezar de menos a más, con 5 o 7 minutitos nos va a venir muy bien. Que luego tenemos irradiación en las dos piernas, repetirlo con las dos piernas, a diario, chicos, a diario. ¿Y qué cosas no podemos hacer? Pues te las resumo. Lo primero de todo, evitar los movimientos en extensión. Vamos a hacer la posición de la cobra para que veáis lo que es una extensión lumbar. Nos levantamos despacito, este ejercicio quedaría totalmente prohibido porque esto va a hacer que tu estenosis sea más estenosis, evítalos. Otro ejercicio que va tremendamente bien para muchas patologías es el puente glúteo. Pues el puente glúteo, este ejercicio que os voy a mostrar, no se puede hacer porque esto no le viene nada bien a la estenosis. Ojo con realizarlo porque te puedes empezar a agravar tus síntomas. Dos cosas más que no te recomiendo, que no deberías de hacer, pesos libres. A la hora de hacer los pesos libres hay compensaciones, movimientos que no acaban de venirnos bien cuando sufrimos una estenosis lumbar. También ejercicios de alto impacto tampoco nos vienen muy bien y mucha gente piensa que cuando uno tiene una estenosis sale a andar y va a mejorar. Ojo, porque si tenemos un proceso de estenosis fuerte, salir a andar nos puede complicar. Salir a andar mucho tiempo, un paseíto vale, pero andar mucho tiempo nos puede penalizar. Estas, en resumidas cuentas, son las cosas que te penalizan cuando tienes una estenosis lumbar. Antes de irnos, un vídeo que te va a venir estupendamente es cómo corregir tu hiperlordosis. Lo dejo por aquí en la descripción del vídeo. Espero que te haya venido genial realizar estos ejercicios a diario y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.